Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica de Mednight TV. Nos acompaña Juli Pausas. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona. Realizó su postdoc en la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, en Australia. Y desde 2008 es investigador del CSIC en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, centro mixto del CSIC, la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana. Su trabajo se centra en entender el papel ecológico y evolutivo de las perturbaciones y en especial en entender el papel que juega el fuego en la biodiversidad. Bienvenido, Juli. Gracias por participar en este espacio. Muchas gracias, Evo. Este verano hemos visto cómo el fuego devoraba grandes extensiones de terreno en países como Grecia, Turquía y la isla de Sicilia. ¿Qué factores explican estos grandes incendios forestales? Bien, para que se den incendios grandes de esta magnitud, lo que se necesita es que hayan tres factores que se den simultáneamente, ¿no? Y es que haya igniciones, que haya combustible y que haya sequía, ¿no? Estas tres condiciones, o sea, como más igniciones, mayor probabilidad de incendios, como más combustible, más probabilidad de incendios, y como más sequía, más probabilidad de incendios. Entonces, hay un nivel a partir del cual, un nivel de igniciones, un nivel de combustible y un nivel de sequía, a partir del cual, cuando se dan las tres cosas, los tres efectos, pues entonces los incendios son grandes y seguros, ¿no? Y ese nivel, el que convierte una zona en muy propensa a fuego, cuando se cruzan esos tres umbrales, ese depende además también de la temperatura y del viento. De manera que si hay vientos fuertes o temperaturas elevadas, esos umbrales son muy bajos. Y de manera que es muy fácil que se den las tres cosas simultáneamente y por tanto se dan incendios. Entonces en este caso teníamos una ola de calor, ¿no? Tenían en estos países, en Turquía, en Grecia, Italia, una ola de calor muy larga y muy intensa, de manera que todos estos umbrales bajaron mucho y por tanto se daban simultáneamente estas igniciones, combustible y sequía, se dieron simultáneamente. ¿Por qué? Sequía porque estamos en verano. Igniciones porque son paisajes muy poblados. Donde hay población hay igniciones. Hay gente fumando con cigarrillos, hay gente soldando que sacan chispas. O sea, como más población, especialmente población viviendo en zonas rurales, pues más igniciones. Y combustible, estamos en un país mediterráneo en el cual la vegetación es densa, no son bosques, pero son matorrales secos y densos, y por tanto hay las tres condiciones más la ola de sequía, la ola de calor, que hace que eso sea muy propenso a fuego. Entonces, claro, es normal. O sea, en estas condiciones es normal. Lo que no es normal a lo mejor es que pasen muy frecuentemente, pero cuando se dan esas condiciones es esperable que pasen esos grandes incendios. Atendiendo a las previsiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿cómo serán los incendios que afectarán a los países del arco mediterráneo? Bien, evidentemente lo que dice el panel, y que es evidente para todos, es que está incrementando la temperatura. Eso hace que la época, esta seca, que se pueden dar incendios, se amplíe. Empieza antes y acaba antes. Por tanto, ya solo por eso habrá más incendios. Además, sabemos que la frecuencia de olas de calor aumenta con el cambio climático y, por tanto, todo eso que os decía de que va a ser mucho más fácil cruzar todos esos umbrales y que se den incendios, pues también lo facilita. Eso por lo que hace el cambio climático, ¿no? Aumenta la ventana temporal y además los intensifica. Pero es que además, aparte del cambio climático, nosotros seguimos viviendo o seguimos incrementando la población en zonas más o menos rurales, en lo que llamamos la interfase urbano-forestal, ¿no? Los chalets, las urbanizaciones, ¿no? O sea que las igniciones no van a parar, al final, en lugar de eso van a ir incrementando, porque cada vez vive más gente en zonas rurales, ¿no? Y además también el combustible, la cantidad de vegetación también está incrementando, porque cada vez hay menos pastores, menos vida rural, y por tanto la vegetación también está incrementando. Entonces, todos los factores prácticamente aumentan. Entonces, el tiempo nos dice que evidentemente los incendios van a ir aumentando si no hacemos nada. Evidentemente se pueden hacer cosas para intentar controlar eso, pero a priori, digamos, el modelo nulo, lo que se espera es eso. ¿Y qué efectos tienen estos incendios sobre la biodiversidad de estas zonas calcinadas? Bien, la pregunta es complicada, especialmente porque la naturaleza es muy diversa, ¿no? Y porque un incendio en sí
normalmente no tiene muchos efectos negativos, un incendio en sí. Lo importante es la frecuencia, ¿no? Lo que llamamos el régimen de incendios. ¿Con qué frecuencias ocurren los incendios? ¿Qué tamaños tienen esos incendios? ¿Y qué intensidades, ¿no? Eso es lo importante, porque un incendio, si es pequeño, se recoloniza muy fácilmente. Si ocurre en condiciones mediterráneas, pues la mayor parte de plantas rebrotan o germinan muy rápidamente, etc. O sea que un incendio en sí, a la biodiversidad, no suele ser dañino, ¿eh? Hay casos que sí que lo puede ser, especialmente en sitios que ya estén degradados previamente, porque entonces puede haber pérdida de suelo, etc., ¿no? Pero un incendio en sí no condiciona una pérdida de diversidad. Y de hecho, en el Mediterráneo no conocemos especies que se hayan perdido por culpa de los incendios, porque no afectan, ¿no? Lo que afecta es que tengamos una serie de años donde los incendios sean muy frecuentes o mucho más intensos del régimen histórico, ¿no? Evidentemente hay zonas que históricamente no han sufrido incendios, y esas, si sufren ahora incendios por el cambio climático, por el aumento de las temperaturas, etc., esas sí que pueden tener más efectos negativos en la biodiversidad, porque sí que las plantas o no rebrotan o no germinan bien después de los incendios, y en esas zonas puede haber pérdida local de especies, ¿no? Pero en la zona más mediterránea, más seca, donde han ocurrido frecuentemente los incendios, es unos ecosistemas muy resilientes y puede haber cambios en la estructura, cambios en la reorganización, pero pérdida de momento a corto plazo no se espera. Y en tu opinión, ¿qué medidas se pueden adoptar para mitigar, reducir las consecuencias de estos incendios sobre la actividad humana? Para reducir las consecuencias en la actividad, lo que tenemos que hacer es reducir la frecuencia y la intensidad de los incendios cerca de zonas urbanas, ¿no? Y para eso hay muchas herramientas. Y seguramente ninguna de las herramientas es la correcta. Lo que se tiene que hacer es utilizarlas, diversas herramientas, ¿no? Evidentemente el pastoreo, o sea, estimular la población que vive en el mundo rural, que tiene el pastoreo mismo y todo esto, pues eso reduce la frecuencia de incendios, ¿no? Incluso en zonas donde no se puede poner pastoreo porque no hay personal o por la razón que sea, pues hay otras actividades como introducir herbívoros salvajes, ¿no? Que eso también reduce la cantidad de combustible. Se pueden y se hacen, ya empiezan a hacer quemas prescritas para reducir la cantidad de combustible y para simular incendios poco intensos que no son tan dañinos para la población, pero que sí que frenan si vienen otros incendios, ¿no? O sea, hay unas cuantas herramientas que se pueden ir utilizando y también, por ejemplo, intentar disminuir las emisiones, que eso requiere pues, una planificación urbana, ¿no? Requiere disminuir la cantidad de casas que se establecen en zonas rurales, las casas que decimos de segundas residencias, porque esas casas no solo, en esas condiciones no solo incrementa el número de chispas, etcétera, ¿no? El número de igniciones, sino que además, si hay un incendio, se convierte en catastrófico, ¿no? Porque claro, se queman casas, puede haber personas, etcétera, ¿no? Porque muchas veces, como he dicho que la biodiversidad muchas veces se ve relativamente poco afectada, un incendio puede ser ecológicamente sostenible, pero claro, si vive gente allí, pasa a ser socialmente insostenible, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es decir, bueno, en esta zona va a vivir gente, por lo tanto, ahí vamos a prevenir los incendios, y en esta zona, si se quema, no es tan peligroso, pero no vamos a vivir ahí. O sea que la planificación urbana también tiene un papel muy importante en la gestión de los incendios. A tu juicio, ¿cuáles son las principales causas de la desertificación en los países mediterráneos? La desertificación es un concepto mucho más amplio, en que está relacionado con la degradación del terreno, ¿no? Y esta degradación muchas veces es por sequía, muchas veces es por... La agricultura ha tenido un papel importantísimo en la desertificación, porque extrae los acuíferos, disminuye el agua de los acuíferos, y aparte de que perturba la biodiversidad, construye carreteras, todas esas cosas, los insecticidas, todo eso tiene un papel muy importante en la desertificación. Y otro punto importante en la desertificación es las construcciones otra vez de casas o infraestructuras en zonas rurales, ¿no? en zonas forestales, ¿no?
Eso pues directamente destruye biodiversidad, también incrementa las plantas invasoras, también incrementa la posibilidad de que haya incendios, etc., ¿no? Entonces, todas esas cosas típicas de la degradación de la naturaleza contribuyen a la desertificación. El cambio climático también puede influir, porque al incrementar las temperaturas pues disminuye la capacidad del sistema de regenerarse. Los incendios también pueden contribuir, pero en cualquier caso el principal factor de desertificación hasta ahora ha sido la agricultura y el urbanismo descontrolado, digamos, ¿no? ¿Y de qué manera afecta el cambio climático a la desertificación? Sí, el cambio climático afecta en el sentido de que si hay factores que destruyen la naturaleza, o sea, generan sistemas degradados, que es lo que llamamos la desertificación, sistemas degradados, pues el cambio climático puede afectar a que cueste mucho más de regenerarse, por ejemplo, ¿no? O que porque la humedad es menor y las plantas crecen menos, o porque los insectos se han tenido que desplazar por cambio climático, entonces no hay los polinizadores. Todas estas interacciones que tiene la naturaleza, que son complejas, pues claro, cuando cambias el clima, pues estas cosas muchas veces se rompen, ¿no? Y entonces, pues todo esto afecta a que sea más difícil regenerarse desde el punto de vista de la desertificación. Entonces, en ese sentido puede incrementar, ¿no? Pero como digo, muchos factores de los que conllevan la desertificación no son tanto biológicos, sino son tanto lo que hacemos los humanos con la naturaleza directamente, ¿no? Bien, Juli, pues muchas gracias por tu participación, por tu tiempo y gracias a todos y todas por vuestra atención. Seguid atentos a las novedades de Midnight. Hasta pronto.